mi nombre es Sandra Mora, perteneciente al área del Derecho, cursante del sexto trimestre en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Este video se encuentra orientado a la materia Medicina Legal y su título, como lo indica acá, es Situaciones Legales, porque a partir de diferentes denotaciones y estudios de casos específicos y por supuesto situaciones legales, vamos a poder denotar conocimientos y denotaciones de índole médico-legal. Sin embargo, es de suma importancia de forma introductoria canalizar que se van a discutir diferentes tópicos, pero el principal es referente a los elementos médicos biológicos. Esto hace referencia a la parte sustancial o esencial de la medicina legal o de la medicina forense que estudia o tasa o canaliza pues todas esas alteraciones anatómicas y funcionales causadas por una fuerza externa. En el primer caso, identificar los elementos médicos biológicos de un hecho delictivo. Sin embargo, antes de poder identificar esos elementos biológicos, es importante hablar sobre el caso que estime era congruente pues, con el tópico. En este sentido, es un recurso de casación interpuesto por el fiscal del circuito penal del área metropolitana de Caracas. Este pues asumió y desarrolló e implementó este recurso de casación ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia porque la primera sentencia o el primer proceso pues fue sin lugar. En cuanto a los hechos, existió un intercambio de golpes, mas sin embargo nuestra afectada resultó reiteradamente la víctima Elena Juan Manda Yarumare. Sin embargo, hay dos elementos o dos sujetos que estaban en presencia, que fue quien por supuesto la golpeó, que es nuestro sujeto número 1 y nuestro sujeto número 2, que fue cómplice y también fue un actor intelectual de la golpiza. En este sentido vamos a pasar a analizar qué tipo de lesiones pues recibió nuestra víctima para poder trazar un poco esos elementos. En primer lugar encontramos la primera lesión, denominada por la letra A, y me permito leer que es una contusión equimótica biparperal derecha y en el dorso nasal con aumento de volumen moderado en ese nivel. En este sentido, la equimosis es lo que vulgarmente se denomina como morado, moretón o también como hematoma y suele ocurrir en consecuencia a un traumatismo. En este sentido y por supuesto en connotación médica, este es un mecanismo que se forma, es decir, su mecanismo de construcción es porque implica la ruptura de vasos sanguíneos y posteriormente existe una fuga de sangre pues hacia esos tejidos. Entonces se puede ver más o menos así. Y la importancia de conocer esta equimosis nos permitirá a continuación denotar cómo fue el golpe y en qué sentido se encuentra reflejado. En este sentido, este tipo de contusiones palpebrales producen ojos morados y sin embargo tienen una función, por supuesto contraria y nociva, pero es paulatina, es decir, dura muy poco tiempo, entonces es un poco más estética que clínica. Que existió una contusión nasal. Sin embargo, aquí se expresa que hay una equimosis. Por supuesto, la equimosis viene acompañada de esa contusión nasal. Y usualmente también es provocada por diferentes agentes exteriores, pero este es el caso de que fue ejecutada con la mano cerrada, con un golpe. En este sentido se puede visualizar así. Se encuentra fracturada totalmente la nariz y aquí encontramos que hay una equimosis un poco pequeña, pero la víctima nocivamente recibió una contusión edematosa múltiple en el cuero cabelludo y por supuesto esto se visualiza así. Como derivación encontramos esto, pero como impacto y que produce esto, encontramos que hay una tensión sobre el cráneo. Entonces es una lesión en la cabeza que usualmente ocurre como resultado de un trauma en el cuero cabelludo o en el cráneo. Sin embargo, existen dos tipos que hay que tomar en consideración, que es los cerradas o los penetrantes, es decir, que rompe o no rompe piel. Este es el caso pues que no rompió piel. En la denominación posterior encontramos escoriaciones múltiples en codo derecho y en dedo índice derecho. Cuando hablamos de escoriación se ve un poco así, más o menos así. Sin embargo, aquí podemos denotar la siguiente argumentación. Es una irritación cutánea que se encuentra visualizada donde la piel roza a veces con la ropa o también cuando roza con algún tipo de material pues contrario a la piel y afecta de forma cutánea y es visual. Sin embargo, en este sentido argumentativo y en cuanto al hecho delictivo que es objeto de estudio, podemos determinar que este también se puede dar a través de una riña.
donde por supuesto puede representar escoriaciones por golpes o rasguños. Sin embargo, aquí encontramos que también existe una fractura nasal derivada de esa contusión. Y esto ocurre cuando la parte ósea de la nariz pues se quiebra y visualmente en una placa se pudiese visualizar así todas las lesiones anteriores, contusiones equimóticas, y también estuvimos en presencia de escoriaciones múltiples y por supuesto fracturas leves, tomando en consideración la fractura nasal, lo que me llevó a sintetizar, gracias a una revisión bibliográfica bastante extensa, que son heridas simples. Además también hay que tomar en consideración que el médico legal que refería a este caso pues indicó 18 días, y donde la acción con las manos por supuesto indica presión y deslizamiento sobre cualquier tejido óseo o cabeza, lo que nos permite también definir que según su etiología son lesiones también similares a agentes mecánicos, es decir, que tienen su cabida o su fundamento final, pueden infligir lesiones en tejidos blancos, en tejidos óseos y la cabeza. Finalmente, por supuesto, el elemento subjetivo que son lesiones intencionales, es decir, que existe el dolo. Fundamentación y criterio jurídico, adecuo y tipifico que el artículo 413 del Código Penal, uno anterior al que indicó la apelación, es el correspondiente a este tipo de casos, debido a que son lesiones personales menos graves, porque su tiempo de recuperación es bastante rápido y tampoco induciría en lo que indican los artículos subsiguientes. Como segundo tópico encontramos los efectos derivados de la traumatología forense. Es una ciencia que por supuesto nos permite poder determinar o poder identificar qué tipos de lesiones pues se encuentran adheridas. En este caso es el sentido de las heridas causadas por arma de fuego o por arma blanca. Existen heridas punzantes, heridas incisas, heridas contusas, heridas cortopunzantes o cortocontundentes en el cuerpo exterior, identificadas por esa integración nociva de los elementos del disparo dentro del cuerpo, lo que pudiese ejemplificarse pues como la bala. Conviene diferenciar si hay orificio de entrada, cuál es la trayectoria del proyectil y si existe un orificio propiamente de salida. La relación de causalidad, donde el sujeto hiere a otra persona, que es el que se indica acá. Las lesiones de mediana gravedad, llama a algunos de sus amigos, estos llegan al sitio, pero con la ira que todavía tenía, asesina a uno de sus amigos. Entonces, estamos en presencia, por supuesto, de dos hechos delictivos, pero que vamos a poder trazar un poco a continuación sobre qué tipo de lesiones es, cuál es la gravedad de las lesiones, para poder identificar qué tipo de homicidio es y qué tipo de lesión es. Ahora bien, en cuanto a la primera lesión, realmente sí se encuentra tipificada correctamente, de acuerdo a lo que indica mi criterio y luego de una revisión de la fundamentación jurídica imperativa. Entonces sí es congruente con el artículo 415, que pues indica las lesiones de mediana gravedad o las lesiones graves. En segundo lugar encontramos la lesión letal, es decir, lo que le provocó la muerte a la víctima por muerte de hemorragia cerebral, o también conocida como muerte cerebral. Es de suma importancia exteriorizar que la bala entró por el labio superior y luego se radicó en lo que es el cráneo, también hueso occipital, erradicándose permanentemente allí. Entonces, en cuanto a la trayectoria, estamos en presencia de una trayectoria ascendente, pues de un caso ficticio, donde una mujer arremete contra un hombre con un cuchillo y lo hiere, ocasionándole heridas incisas o cortantes. En este sentido, en las siguientes zonas, en los pliegues de los brazos y las muñecas. Yo tipifico este tipo de hecho delictivo con el artículo 413 del Código Penal, debido a que este indica que por supuesto hubo una contrariedad que lo impuso en reposo por una cantidad mayor a 20 días. Diferentes tipos de heridas. Aquí podemos ver la avulsiva, la laceración, la punzante, la amputación y la abrasión. Sin embargo, en mi caso se adecua a esta incisiva, lo que nos permite denotar lo siguiente, que son heridas un poco profundas por su fundamentación y su naturaleza teórica, pero también podemos sobreindicar que puede dejar algún tipo de cicatriz. Entonces la tipificación es proporcional con la herida. Las quemaduras son lesiones en los tejidos más profundos ocasionados por líquidos, químicos, también por el sol o por electricidad. En este sentido encontramos que hay que tomar en estima la histología, que si es primer, segundo, tercer grado, la extensión y la gravedad de las heridas. Entonces, se trata de una mamá adolescente que al ver a su niña de 3 años con su prima jugando sin ropa, no haciendo nada inadecuado, toma 2 cucharas calientes y las coloca sobre
el glúteo de su hija y sobre los muslos interiores de sus dos pies. El juez de ejecución, que le dio 1 año de libertad asistida y 4 meses de cumplimiento por reglas de conducta, porque por supuesto la mamá era menor de edad. Y bueno, esa fue la contradicción que él indicó. En segundo lugar encontramos los accidentes eléctricos. Estas son reacciones citotóxicas, presencia de un accidente que se adecua a lo que es el ámbito laboral, donde el trabajador en su área de trabajo y en horas laborales descarga eléctrica de alta tensión que le provocó lesiones en ambos miembros inferiores y en el tronco anterior. Puedo tasar que es una lesión secundaria mecánica, debido a que al ser una lesión por metralla, entonces es proveniente o no del artefacto explosivo, sino de la energía o la dimensión que desarrolla por la simple explosión. La presencia de un recurso de apelación quedó sin lugar. Sin embargo, la autora, en concordancia con lo que indica también la ley del trabajo, indica que el patrón es responsable, pues no proporcionó todas las medidas necesarias para que procurara y desarrollara sus prontitudes laborales de forma óptima. E implanta una bomba en su carro y por supuesto que en su momento esta bomba explota e intencionalmente hiere a una mujer adulta. Por supuesto que todas las soluciones jurídicas, de acuerdo a todos los acontecimientos, vamos a situar que la herida por metralla secundaria mecánica fue en un brazo, pudiese adecuarse a lo que es las lesiones gravísimas porque pudo haber inhabilitado ese órgano o esa extremidad. Entonces lo tipifico de acuerdo a lo que indica pues el artículo 13, que pues postula las lesiones gravísimas. Encontramos la tanología, que es por supuesto totalmente adecuada a lo que es el ámbito forense. La tanología es una disciplina, una ciencia integral que aplica métodos deductivos e inductivos para poder tasar y poder determinar ciertas particularidades pues de los seres humanos, y la tanología forense se encarga de tasar qué tipo de muerte es para luego poder preceder pues a las atenuantes y el fundamento jurídico. Los cadavéricos se ejemplifican o se dividen de la siguiente forma: los tempranos, los tardíos, los destructores o los de momificación. Finalmente, el caso de forma reiterada es el hombre que le ocasionó la muerte, primero por una herida que entró por el labio de forma ascendente, el labio superior, y luego se radicó en la parte baja de lo que es el cráneo. Sin embargo, estamos en presencia de dos elementos súper importantes. Un fenómeno de su cadáver temprano, porque ya se sobrevenía la causa y ya se conocía y no se tuvo que hacer estudios porque las heridas eran por supuesto notables en cuanto a las heridas, y también hay que tasar que por supuesto fue el tipo de muerte, una muerte cerebral. Sin embargo, en cuanto a esto debo argumentar que es de suma importancia pues tasar qué sobrellevó esa muerte cerebral. Realmente, tomando en consideración todo lo anteriormente expuesto, se puede concluir que gracias a la medicina legal se pueden tipificar las lesiones y además el tipo de pena. En este sentido debemos finalmente concluir que gracias a esas denotaciones que nos permite la medicina legal pues reconocer y obtener, podemos tasar qué tipo de pena es correspondiente y